En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo tercero, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 27 números al estudio del tema que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? El día de hoy vamos a profundizar en este atributo de la Iglesia Católica con los números 842 al 844 con el tema La Iglesia y su relación con los no cristianos. Número 842 del Catecismo dice: el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. Así dice este texto, tan precioso, tan sencillo y tan profundo. Hay una cosa que nos une, que nos vincula a todos, independientemente de la religión que profesemos cada uno de nosotros, cristianos o no cristianos, y es el origen y el fin común. Esto es muy profundo, queridos amigos. Y el Catecismo nos cita esta declaración que hemos hablado durante todos estos días del Concilio Vaticano II, que hemos tenido como tarea leerla, Nostra Aetate, que significa nuestro tiempo, que es la declaración que el concilio ha dedicado a las relaciones con las iglesias no cristianas. Es una declaración muy interesante. Fíjense, queridos amigos, que cuando en el Concilio Vaticano II en 1965 se estaba trabajando en este documento de Nostra Aetate, en el momento de hacer la votación de todos los señores obispos y cardenales y toda la gente que estaba con voto en el Concilio Vaticano II, pues esta declaración en el momento de ser votada fueron 2.600 y tantos votos a favor de este documento y solamente 88 votos en contra. Así que ya se podrán imaginar la fuerza, el vigor, la fortaleza que la Iglesia le dio a un documento como este para entablar estas relaciones con las iglesias no cristianas, ¿no? Así que un buen documento, queridos amigos, para nosotros leer y conocer. Nostra Aetate. En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y aumenta los vínculos entre los diversos pueblos, donde para nosotros hoy día conocer un pueblo lejano que antes era imposible saber que ni siquiera existía, hoy día todo es posible en el conocimiento. La Iglesia considera con mayor atención en que entre más tengamos acceso a conocer culturas, religiones, ritos, maneras de vivir, es importantísimo que incrementemos nuestras buenas relaciones, especialmente nuestras relaciones con las religiones no cristianas, porque nosotros tenemos una misión, y nuestra misión es fomentar la unidad, fomentar la caridad entre todos los hombres, entre todos los pueblos. Y por eso es que la Iglesia en este documento nos invita a todos los cristianos a vivir en comunión con todos los hombres, a vivir en un trabajo profundo hacia un mundo más solidario. Fijémonos cómo dice este documento de Nostra Aetate en el número 1.
Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Y tienen también un único fin: Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hay hoy como ayer y que conmueven íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de su vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el juicio? ¿Cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es el último e inefable misterio que mueve nuestra existencia, de la cual procedemos y hacia la cual nos dirigimos? Es una afirmación muy interesante que nos hace el Concilio Vaticano II. Y fijémonos que quizás lo principal es que nosotros somos conscientes de que toda la humanidad, de que todo el género humano procede de los primeros padres y procede en última instancia de Dios Creador. Todos los pueblos formamos una comunidad. Hay una unión en todo el género humano. Tenemos un mismo origen. Todos hemos partido de Dios y todos tenemos en Dios nuestro fin. Esta es la afirmación más importante. Partiendo de esto, el diálogo con los no cristianos es completamente factible. Por el hecho de ser hombres y mujeres, tenemos una misma comunión. Provenimos del mismo sitio y vamos todos hacia el mismo sitio. Que luego, sin lugar a dudas, por el miedo, nos hemos dispersado mucho entre nosotros. Es verdad, el pecado nos ha dispersado. El pecado es la principal causa de nuestra dispersión. Pero nunca el pecado ha llegado a borrar este principio básico. Provenimos de Dios y vamos a Dios. Por más fuerte que el demonio haya hecho su trabajo de dividirnos, de separarnos, de ponernos lenguas incluso para que no nos entendamos, provenimos de Dios y vamos a Dios. Y lo que el catecismo recuerda es que todas las religiones del mundo responden o quieren responder a unas preguntas básicas que el hombre tiene en su interior. Todas las religiones. Es muy curioso, pero todavía no se ha encontrado una raza, una cultura en todo el mundo conocido que haya sido atea. No existe. Según se han ido encontrando cada vez más tribus y culturas lejanas, nuevas, en la selva, en el desierto, culturas inexploradas, nadie ha encontrado nunca una tribu atea. Nunca han encontrado seres humanos que vivan en comunidad que no se hayan hecho estas mismas preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿De dónde ha salido? ¿Hacia dónde va? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué hay después de la muerte? Estas preguntas son fundamentales y todos los hombres las tienen
en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es muy curioso que una de las pruebas de la religiosidad del hombre es que la religión no es un fenómeno particular de un determinado pueblo en Suramérica, en Centroamérica, en Norteamérica o en Europa. No. La religión es un fenómeno universal, porque no ha habido pueblo alguno sin religión. Esto es importantísimo. Eso quiere decir que el hombre naturalmente busca a Dios y por eso existe esto que llamamos una religiosidad natural, es decir, el hombre es un ser religioso por naturaleza y no se lo puede quitar. No se lo puede quitar. Y ese hombre busca, aunque sea sin saberlo, al Dios único, del cual procede y al cual va. Aunque no lo sepa, lo está buscando. Ese pasaje de San Pablo, cuando Pablo va a predicar a Atenas, en Grecia, en el Areópago de Atenas, los que han tenido la oportunidad de estar ahí recordarán este lugar tan cercano a la gran construcción ahí en la Acrópolis del templo de Palas Atenea, donde tenían los templos y los altares a los distintos dioses. San Pablo recurrió a esto y se sirvió de que los atenienses, en medio de la cantidad de dioses que tenían en el Olimpo, tenían un altar que se llamaba al Dios desconocido. ¿Cómo sería la cantidad de dioses que tenían los griegos? Que tenían tiempo también para hacerle un altar, por si alguna persona no quería creer en uno de los dioses que ellos ya tenían ahí propuestos. Entonces hagamos uno para el que no cree en ninguno de estos. Hechos 17:19. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad, así como hoy. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Este es un texto que es espectacular, donde San Pablo es consciente de que toda la humanidad busca a ese Dios desconocido, aunque no sepa ponerle nombre y se equivoque en la manera de imaginarlo o de representarlo, y lo llamó Júpiter, y lo llamó Zeus, y lo llamó de cientos de maneras, Zoroastro, como ustedes quieran. Y aquí, queridos amigos, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Es una riqueza o es una desgracia tener tantas religiones en el mundo? En la medida que todas las religiones responden a una religión natural que tiene el hombre, a una búsqueda del hombre a Dios,
en la medida en que son un intento a responder todas esas preguntas que llevamos en nuestro corazón. Esa pluralidad, ese montón de religiones es positiva, porque demuestran en última instancia que el hombre busca a Dios y también demuestra que Dios tampoco ha abandonado al hombre. Y por eso existen tantas religiones y en este sentido es positivo. Pero en otro sentido, la verdad es que no es una riqueza. ¿Por qué? Porque tantas religiones es una manifestación del fraccionamiento que ha hecho el pecado en nuestra vida. Es la imagen de lo que ocurrió en la Torre de Babel. El plan primero de Dios era que todos fuéramos una única familia y que adoráramos al único Dios con el respeto más verdadero posible. Y el pecado se encargó de que esto no sucediera. El tema, queridos amigos, es en cómo nos posesionamos ante esta multitud de religiones de una manera equilibrada como cristianos. Y hay dos formas, vamos a decirlo así, primero, dos formas desequilibradas. Primera, una forma intolerante o fundamentalista. Es decir, es para aquellos que dicen, lo único válido es mi religión y todas las demás religiones son del diablo y son camino de condenación. Eso lo escuchamos mucho. Ciertamente, esa no es la posición de la Iglesia Católica. Nunca lo ha sido. No es la que se desprende de este documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate. Pero es una actitud que existe, una actitud intolerante. Y la segunda forma de desequilibrio es la indiferencia que nos lleva al relativismo. Es como decir, aquellos que dicen, al fin y al cabo, todas las religiones son iguales. ¿Qué más da una que la otra? Pues no, está equivocado. Hay gente que se lava las manos en su vida y en su relación y en su búsqueda de Dios, diciendo, pues ¿qué más da? Lo importante es que yo sea bueno. ¿Para qué necesito yo una religión si aquí lo importante es que yo sea una persona espiritual? Pues yo me voy al yoga y allá hago un poquito de espiritualidad y basta con eso. Me siento bien yo y ya. Es lo único que necesito. Yo no necesito una religión. Lo importante es que yo cultive mi vida interior y da igual ser cristiano, da igual ser musulmán, da igual ser budista, da igual ser judío. Hay gente que dice esto todo el tiempo y eso es rechazable. No es verdad que una religión sea igual a la otra. El que dice eso es un ignorante tremendo. No es verdad que una religión es igual a la otra. No es igual el cristianismo al islam. No es igual. Las religiones tienen contenidos objetivamente distintos y algunos contradictorios. Y no es verdad que tengan el mismo grado de veracidad. No se puede, no puede ser verdad al mismo tiempo la resurrección y la reencarnación. No se puede. O es verdad la resurrección o es verdad la reencarnación, pero las dos al mismo tiempo no pueden ser verdad. Estos son dos extremos de los que tenemos que huir. La intolerancia y la indiferencia que nos lleva al relativismo. Son dos extremos que desequilibran el mundo, que lastimosamente algunas religiones en el mundo lo toman casi como sus bases fundamentales.
Entre esos dos extremos, la intolerancia y el relativismo, la indiferencia que nos lleva al relativismo, entre esos dos extremos, los cristianos tenemos que aprender a mirar las demás religiones con el equilibrio que nos enseña este catecismo a tener. Y en ese equilibrio, el catecismo nos enseña dos principios importantísimos para nosotros como cristianos ser equilibrados. Primer principio, la libertad religiosa. Eso es un principio por el cual nosotros tenemos que luchar todo el tiempo. Y lastimosamente en los países comunistas, esto es aniquilado. Fíjense lo que pasó en Nicaragua en estos días con las religiosas. Sacerdotes en la cárcel, obispos en la cárcel, religiosas expulsadas del país sin ningún porqué. Hay una persecución religiosa, especialmente en contra de los cristianos en el mundo entero, que es desastrosa. ¿Y saben qué es lo más triste, queridos amigos? Que nadie dice nada. Que los gobiernos se tapan los ojos. Y el catecismo nos invita a predicar la libertad religiosa. Ante esta multitud de religiones en el mundo, nosotros debemos pedir a los estados, a los gobernantes, que respeten la libertad religiosa como un derecho de todo hombre. El hombre tiene derecho a seguir lo que en su conciencia cree como verdadero y tiene derecho a poder organizar su vida en su práctica religiosa conforme a las creencias que ha recibido. El hombre tiene derecho a criar a sus hijos en la práctica religiosa que considere en su conciencia que es la verdad. Por tanto, queridos amigos, frente a la intolerancia, a ese fundamentalismo que nos lleva a ese relativismo en la vida, nosotros pedimos que se respete la libertad religiosa de todos los seres humanos. Frente al relativismo, a la indiferencia, nosotros tenemos que recordar que el hombre tiene obligación de buscar en su conciencia aquello que la verdad le está inquiriendo a ello. Porque no es la conciencia la que manda es la verdad que se manifiesta en la conciencia. Aquí lo que tenemos que buscar es la verdad. Porque hay veces nos hemos puesto es que la conciencia, pero ¿qué es la conciencia sin la verdad? Se relativiza. Lo que manda es la verdad que se manifiesta en la conciencia. El hombre tiene que ser obediente a lo que en su conciencia se manifiesta como verdad. Por tanto, puede llegar a tener obligación moral y convertirse, a cambiar de religión, en la medida en que en su conciencia ha conocido que hay una verdad más plena que aquella que profesaba en otro momento. Y por eso las grandes conversiones. Y en este sentido, queridos amigos, nosotros tenemos la obligación moral de conocer la verdad y de adherirnos a ella. No estar coqueteando con todo sin quedarnos con nada. Nosotros no podemos abandonar la verdad en nuestra vida, porque entonces eso sería un suicidio total. Así, por ejemplo, están habiendo continuamente conversiones de personas. ¿Sí? Puede ser algo dramático, incluso traumático, el darse cuenta de que después de 50 años de ser musulmán o de ser yo qué sé, me doy cuenta que la verdad estaba en el cristianismo católico, en la persona de Jesucristo, y me convierto y pido entrar en la plena comunión
en la Iglesia Católica. Después de 50 años de profesar una religión X o Y, me doy cuenta dónde está la verdad plena, y la abrazo. Tenía verdades en aquella otra religión, claro que sí, lo hemos dicho muchas veces, pero encontré la verdad plena, y al encontrar la verdad, mi conciencia me lleva a abrazarla. Esto es muy interesante, queridos amigos, y por eso es que vemos tantas conversiones por todas partes. Número 843 del Catecismo dice: la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Fijémonos qué número tan espectacular este, que viene en complemento con el siguiente, número 844. Fíjense lo que dice. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que disfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron al Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Fijémonos cómo estos dos números, 843 y 844, se complementan perfectamente. Cuando habla de esa faceta positiva que pueden tener todas las religiones, fijémonos cómo lo dice el número 843. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. Esto yo solo lo he escuchado en la Iglesia Católica. Esta afirmación de lo bueno y verdadero que hay en todas las religiones, solo se lo he escuchado a los católicos y me encanta. Dice que detrás de esa búsqueda hay como una preparación al Evangelio, es decir, que un musulmán siendo musulmán y viviendo su fe islámica bien vivida, lo que está haciendo es preparándose para recibir algún día el Evangelio. Y nosotros tenemos la obligación de ser misioneros evangelizadores a todos los pueblos, aunque nos sea difícil. Cuando un niño o una niña me dice que se ha casado con un musulmán, un niño o una niña cristiana, ahí tiene una tarea de evangelización impresionante, porque si ese joven, si esa jovencita está viviendo su religión islámica bien vivida, está preparado el terreno para recibir el Evangelio. Ahora te toca a ti dárselo y saber dárselo, no imponerlo, pero saber dárselo, porque el terreno está preparado. Y lo mismo pasa con los judíos, y lo mismo pasa con con el budista, con el taoísta, con el hinduista, con todos. Por ejemplo, un maometano que es fiel a su religión, en la cual ha nacido, en la cual ha vivido, se está preparando para el Evangelio. Su fidelidad a la voz de su conciencia, y en la medida que busca sinceramente la verdad, esa misma sinceridad en la búsqueda de la verdad le ayudará a reconocer a Jesucristo. Esto es impresionante. Que además hay que decir que puede haber, y de hecho las hay, doctrinas concretas que son como destellos de luz
que nos preparan para descubrir la luz plena de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Pero aunque esa luz se haya revelado plenamente por medio de Cristo en la Iglesia Católica, hay destellos de esa misma luz en otras religiones, incluso las no cristianas. Por ejemplo, las religiones de tipo hinduista o budista, donde hay miles de millones de personas en la India, en el Asia, que aunque nos separan muchas cosas de ellos, especialmente el tema este de la reencarnación, por ejemplo, que para nada esto pega con el cristianismo, pero son un tipo de religiones donde se subraya mucho aspectos de la vida interior, de la interioridad de la persona, de la separación entre la vida espiritual y el materialismo, del rechazo del materialismo que nos va poco a poco condenando. Eso es muy importante. Y hay destellos de que nosotros los cristianos tenemos una vida espiritual muy, pero muy profunda. Como decía Santa Teresa en su libro de la vida interior, del castillo interior, cómo el alma va metiéndose en ese castillo interior, cómo va creciendo. Y para hacer eso tiene que separarse del materialismo. Toda esa manera de vivir el budismo, en esa espiritualidad hacia adentro, aunque muchas cosas son rechazables del cristianismo porque no tienen nada que ver, esos destellos de luz los van preparando para recibir el evangelio. El fiel musulmán que conoce al Dios único, como lo hablamos ya en una catequesis, creador, juez de vivos y muertos, también tiene una preparación para el evangelio. Porque ese monoteísmo, ese creer en un solo Dios, le prepara mejor para el evangelio. Esto es importante. Dios puede llegar a servirse de elementos de las otras religiones no cristianas, que aunque sean imperfectas o incompletas, pueden haber destellos de verdad que nos preserva de errores mucho mayores. También dice el catecismo en estos números que esos destellos de verdad están muy mezclados con muchos errores que deforman esa imagen del Dios verdadero. No olvidemos, queridos amigos, que en última instancia, estas religiones no son religiones reveladas y que el mismo hombre las ha deformado con sus propias imágenes. Y uno se pregunta, ¿pueden ser salvíficas las demás religiones como camino de salvación? Y la doctrina católica también responde a esta pregunta y dice: no podemos negar que el Espíritu Santo puede influir y dar su gracia a todo hombre de buena voluntad que esté en la práctica de una religión pagana. Nosotros no podemos negarle al Espíritu Santo que Él actúe donde quiera y como quiera. Pero como decimos eso, también decimos que ese conocimiento que tenemos de Dios naturalmente tiene un límite, porque no puede llegar a conocer al Dios verdadero si no es por la revelación. Cristo, al hacerse hombre, se ha unido con todo el género humano y se convierte en redentor de todos los hombres. Por ello el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de la salvación. También decimos que en el Corán, en los libros budistas, en los libros hinduistas, no son caminos objetivos establecidos por Dios para hacer llegar su salvación. Nosotros lo que creemos es que Dios se reveló en Jesucristo y que la revelación de Cristo es la revelación sobrenatural que Dios estableció para dar la plenitud y los medios de salvación.
creemos que las demás religiones no son sobrenaturales, no son reveladas, que son expresiones del hombre en esa búsqueda que tiene de Dios. Pero Dios, aunque puede hacer llegar su salvación a todos los hombres por caminos que solo Él conoce, ha elegido una forma concreta de salvación: su Hijo Jesucristo y su Hijo en su iglesia. Solo Cristo salva. Solo el hombre se salva por Cristo, no por nadie más. Sea la religión que profese, algún día, si durante su vida no llega al conocimiento de la verdad, después de su muerte, se dará cuenta que aquel que le salvará también es Jesucristo. Y esto es la clave para entenderlo. Importante. Y no debemos confundir las cosas. Habría distintas posturas dentro de esto, sin lugar a dudas, queridos amigos. Los fundamentalistas, pues ellos piensan que no puede considerarse nada positivo de las religiones paganas, y eso está mal. La postura equilibrada, es decir, que Cristo es el único medio establecido por Dios para la salvación de los hombres. Pero debemos admitir que también la gracia de Cristo puede llegar a todo hombre de buena voluntad. Pero que nosotros, en el cristianismo católico, siempre estamos abiertos a recibir a todo hombre que está buscando la verdad y que incluso ya la ha encontrado. Jesucristo, el único que salva. Lo que no puede ser es que Dios se revele en formas contradictorias, y nunca ha pasado y nunca pasará. Aceptar esta cantidad de religiones, ese pluralismo, sería aceptar que todos los hombres son llamados a la salvación. Y aquí entra nuestro trabajo misionero. Si todos los hombres son llamados a la salvación, entonces nosotros los cristianos estamos llamados a evangelizarlos a todos, en donde se encuentren, sin asustarnos. ¿Por qué? Porque es nuestra misión. No rechazamos a ninguno, al contrario, los invitamos a la mesa a comer con nosotros, sabiendo que la única revelación es Cristo, que es la imagen del Dios invisible hecho hombre ante nuestros ojos. Este equilibrio, que es el que tiene la doctrina católica, valora y también juzga con realismo las demás religiones. Se abre al mundo y es esa expresión de Dios en medio de todos los hombres, el cual manifiesta la voluntad del Señor, es que todos los hombres se salven.